La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Nos gustaba mucho esa contradicción de juguete y rabia, ¿no? Porque es una metáfora finalmente de lo que uno muchas veces termina haciendo en la vida. Uno es un juguete del destino, pero opone una rebeldía y una rabia a ese destino que a veces te trata como un juguete. Me hizo señas de que me acercara, tenía tanto encanto que me tiré a sus pies. Después me dijo que lo besara, entrecerré los ojos y me ruboricé. Yo soy Fede Bonazo, un hijo del exilio sudamericano. De muy chavo llegué a México con mis padres que huían de la dictadura militar argentina y fui uno más de los beneficiados por la generosidad sobre todo del pueblo mexicano que recibió a tantos refugiados. La identidad con esa Argentina que a medida que pasaba el tiempo se iba haciendo un poco más débil, pero que al principio del exilio fue muy fuerte, era sobre todo musical. Yo escuchaba mucho la música que llevaba allá, Charly García, Spinetta, luego a Fito, y toda esa música representaba como un cordón umbilical, te diría, con aquella identidad. Pero también en México me empecé a contagiar de lo que estaba pasando acá. Entonces en mi escuela, en Luis Vives, hubo un concierto donde tocó, entre otras bandas, In Memoriam, que en ese momento era una banda de Saúl Hernández, que iba a la misma escuela que yo, solo que años más adelante. Ese concierto cambió mi vida totalmente porque yo me di cuenta que eso es lo que quería, el poder que representaba, esas guitarras amplificadas, la batería, generaba un vehículo expresivo que dije, yo me agarro de acá. Y empecé a escuchar rock mexicano, a vincularme también muy tempranamente a conocer el rock mexicano de los hoyos funky, el rock mexicano que se hacía para la banda, muy lejos de la promoción en los medios de comunicación. Y esa mixtura entre la identidad que yo estaba todavía manteniendo con la Argentina perdida y lo que me estaba ofreciendo México es la que construyeron al compositor de hoy. Sin saber tocar nada, yo formo con unos amigos de la prepa una banda que se llama Exilio, precisamente. A mí me atrapó la batería como instrumento. Entonces yo empecé como baterista, y en ese momento no tenía batería, entonces con unos botes y una guitarra que habíamos conseguido de no sé dónde, conectada a un equipo de sonido, generamos unas primeras canciones con esta banda Exilio. Muy rápidamente después surgió una primera versión del Juguete Rabioso, que tardó mucho en asentarse, que tuvo idas y venidas, hasta que se terminó de conformar ya empezando, digamos, con una idea más profesional a finales del 88. Y ese fue el proyecto de mi vida en cuanto a canciones mías, El Juguete Rabioso. Después, a mí me interesó mucho siempre la música instrumental y había empezado a hacer mis primeros intentos instrumentales que sin saberlo yo en ese momento me darían un poquito de oficio para hacer la tarea con la que yo vivo, que es música para imagen, música para películas y para documentales. Y ese es un poco el camino. Y hoy, acá, después de tantos años en Zacatecas, profundamente emocionado, traigo lo que es mi primer disco solista, el primer disco de Fede Bonazo como solista, La Subversión. Paralelo al juguete, yo había empezado a hacer un grupo que se llamaba La Subversión. Un grupo donde yo tocaba todo y que respondía a un dogma creativo que yo me había autoimpuesto, que era: solo vas al teclado si te tocó una emoción sincera, verdadera, fuerte, que valga la pena intentar una canción. Y una vez que la terminaste, pero por primera vez que dices, ok, va de aquí hasta acá y la letra dice esto, ahí la grabas. Y si la grabas con errores, eso no importa. Porque el dogma de La Subversión era dejar el registro más puro posible de esa emoción primera, ¿no? Y entonces con La Subversión, que tiene, aquella Subversión tenía 11 discos, llegó a hacer 11 discos, por supuesto, completamente underground, que yo
grababa en cassettes y regalaba desde los escenarios del Juguete, se quedaron muchos temas que con el tiempo me estaban tocando el hombro, diciendo, Fede, a ver, digo, yo entiendo lo del dogma y todo, me decían las canciones, pero ¿por qué no nos grabas un poco más decentemente? Porque algunas de esas rolas yo creo que son valiosas, y es lo que hice en este disco. Tardé mucho en decidirme por el miedo que me daba romper aquella magia. A ver, hay virtudes y desventajas de lo que estamos viviendo ahora. No me termina de convencer la manera, y tampoco la palabra que voy a usar, pero es la que se usa ahora, de consumir música. Porque, y lo hablábamos tú y yo ahorita fuera del aire, este ritual que representaba, por ejemplo, abrir un acetato, que además al tener esta oferta gráfica en ese tamaño, en ese formato, te obligaba a meterte en el arte que estaba asociado a la música que estabas poniendo. Era todo un ritual, el cambio de lado, te obligaba a hacer una pausa y aquilatar lo que habías escuchado. Todo eso se ha perdido un poco ahora, donde hay una prisa, ¿no? Donde escuchas 4 compases, no te atrapó y pasas a otra cosa. Hay una sobreoferta. La ventaja de la sobreoferta es que, bueno, mucha gente puede mostrar su arte. La desventaja es que a veces hay mucha gente muy valiosa a la que nunca vas a llegar porque se pierde en un océano de oferta. Y por otro lado, no me gusta esta reducción del formato del audio a comprimirlo, a priorizar la cantidad sobre la calidad. Es decir, escuchamos mal la música, la escuchamos en la compu, se pierden las frecuencias graves, se oye comprimido y todo ese placer que además del que te da la letra, la armonía, la melodía de una canción, te da el sonido, en el cual han invertido ingenieros y especialistas horas para que tú goces eso, se pierde. Y eso me parece una desventaja. Por otro lado, la autopromoción el día de hoy, gracias a las redes, es una cosa muy ventajosa. Yo puedo mostrar mi trabajo y el público que le interese lo que yo hago puede filtrar y llegar a mí más rápidamente. Ventajas y desventajas, hay que adaptarse. Yo no reniego tampoco de las múltiples ventajas que te da lo digital. No sé lo que significó el Juguete Rabioso para el rock en español, pero lo digo con mucho orgullo y con toda la sinceridad. Lo que ha ocurrido con el Juguete a través del tiempo me llena de emoción. Es decir, la gente conservó al grupo cuando yo durante muchos años pensé que estábamos realmente sepultados. Mantuvo vivas las 2 banderas del Juguete, que son la rabia y la memoria. Y eso lo pudimos sentir en el Vive Latino de hace un año cuando nos reencontramos y nos sorprendió el nivel de la cantidad de amigos que recordaban las canciones que estaban ahí y que esas canciones habían significado o estaban asociadas a momentos importantes de sus vidas. Y que es lo más lindo que me pueden decir a mí cuando me reencuentro con amigos que hice con el Juguete Rabioso y me dicen, bueno, yo con una canción tuya tengo una memoria asociada y entonces para siempre tu canción significará eso. Y es el premio más grande que puede recibir un compositor. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.